que toda mi vida pensé que era Matías Langhammer, pero no sé por qué era Matías Langhammer. Un problema personal. Así que, por favor, Matías, adelante. Ya. Y día les voy a presentar dos métodos de consistencia de datos híbridos que he desarrollado durante el magíster para QSM. QSM es una técnica que busca cuantificar la susceptibilidad volumétrica de los tejidos. La susceptibilidad es una propiedad adimensional de los materiales que de forma muy simplista los podemos catalogar en materiales diamagnéticos y paramagnéticos. Los materiales diamagnéticos reaccionan generando un campo magnético en la dirección opuesta al campo magnético externo y tienen susceptibilidad negativa y hacen que el campo magnético total sea inferior. Mientras que los paramagnéticos tienen susceptibilidades positivas y generan un campo magnético en la misma dirección del campo magnético externo. Todo material sometido a un campo magnético externo tiene una magnetización proporcional a la susceptibilidad por el campo, y el campo magnético total es proporcional a la susceptibilidad, el campo y la permeabilidad magnética. Aquí tenemos que la susceptibilidad está convolucionada por un kernel del dipolo debido a que la susceptibilidad volumétrica es solamente una propiedad adimensional y necesita tener un sentido físico al convolucionarse. Y dentro de las especies químicas que encontramos en el cuerpo, tenemos que dentro de las diamagnéticas tenemos la ferritina, que es altamente paramagnética. El aire es la desoxiemoglobina, y de las diamagnéticas tenemos los lípidos, el agua y los huesos corticales. IOSEM se calcula a partir de una adquisición multieco de eco del gradiente y requiere una etapa de preprocesamiento que involucra el phase unwrapping, el background field removal y la combinación de ecos. De esta etapa de preprocesamiento se obtiene esta imagen inferior, que es el campo total, y se puede obtener también esta imagen superior, que es una imagen de magnitud, que sirve para blanquear la consistencia, o sea, blanquear el ruido en la consistencia de datos en un modelo de optimización. Y el paso crucial de aquí se llama la inversión del dipolo, que es un problema inverso mal condicionado, eh, con el cual se puede obtener la imagen de la derecha. En una adquisición de eco de gradiente, la fase es la fase de offset, a una fase que es proporcional a la constante giromagnética, las diferencias de campo y el tiempo de eco. Y las diferencias de campo son la permeabilidad por la magnetización convolucionada por el kernel dipolo definido por una función de Green, la cual en el dominio de Fourier tiene la siguiente formulación que estoy señalando, y define una doble superficie cónica con valores nulos, llamado cono mágico, que impide la división directa del kernel y amplifica el ruido en las reconstrucciones. Cuando tenemos susceptibilidades mucho menores a 1, como en el caso del cuerpo humano, la permeabilidad por la magnetización es igual al campo magnético externo por la susceptibilidad. Y tenemos que finalmente las variaciones de campo son el campo por la transformada inversa de Fourier de la susceptibilidad por el kernel. Y despejando las variaciones de campo de la ecuación del eco de gradiente, se obtiene la relación final de QSM que relaciona la fase con la susceptibilidad. El primer modelo, que es Hybrid Data Fidelity Term Approach for QSM, es un modelo que busca combinar las bondades de la norma L1 y la norma L2 mediante la utilización de dos etapas sucesivas. La primera etapa, este funcional de L1, que fue propuesto por Carlos Milovich, tiene la ventaja respecto a un funcional de L2 que es robusto ante outliers, lo que provoca que es menos sensible al ruido, tiene menos generación de artefactos de streaking. Sin embargo, en datos con un SNR alto genera un ruido residual que no logra eliminar. Mientras que el funcional de L2, en datos bien comportados con un SNR alto, proporciona soluciones más suaves y más atractivas visualmente. Entonces, la idea que hay detrás de por qué utilizar dos etapas sucesivas es porque, si bien los dos funcionales son convexos, es un problema inverso que no sabemos cómo se comporta el espacio solución. No tenemos idea si el espacio convexo de búsqueda coincide con el espacio total de solución. Por lo tanto, el punto de partida de una solución es sensible
Y el clásico approach de partir de cero no es necesariamente el óptimo en estos casos. Entonces, lo que se propone acá es solucionar el problema L1 y utilizar esa solución como el punto de partida del funcional de L2, y adicionalmente agregamos este ajuste de pesos, esta W mayúscula, está multiplicado por 1 menos la discrepancia de datos de la solución de la etapa 1 con la fase. Lo que hace este funcional, o sea, este discrepancia de datos, es que en los lugares donde hay outliers, que L1 no reconstruyó, por ejemplo, voxeles con alto ruido, la matriz W mayúscula va a tener un 0, lo que hace que el funcional de L2 no se sesgue hacia estos outliers y pierda sensibilidad, manteniendo la estructura de eliminación de streaking de L1. Ambos funcionales fueron resueltos con ADMM y se necesitó agregar 2 variables auxiliares en cada uno, generando 6 parámetros sintonizables en total, para lo cual propusimos una heurística en la cual el parámetro de regularización de L1 es la raíz del parámetro de regularización de L2, el parámetro de consistencia de gradientes de L1 es igual a la raíz del parámetro de consistencia de gradientes de L2, ambos parámetros de consistencia de datos iguales a 1, la proporción entre la consistencia del gradiente y el parámetro de regularización de L2 va entre 10 y 100, y definiendo un número total de iteraciones n, y siendo i1 la cantidad de iteraciones de L1 e i2 la cantidad de iteraciones de L2, definimos como i2 el resto entre n menos i1. Entonces quedan 3 parámetros libres, sin embargo n e i1 son parámetros que son seteables desde un principio. Son hiperparámetros, por ejemplo, se puede setear que n300 e i20 y preocuparnos solamente del parámetro de regularización de L2, para lo cual se puede usar un método heurístico como la curva L. Acá hay una comparación utilizando el dataset del Challenge 2, comparando con L1, L1 no lineal, L2, L2 no lineal. Acá L1, L2 WH es la solución del modelo propuesto sintonizando los 6 parámetros y L1, L2. Aquí en todo se buscó el óptimo de RMC, y en el caso de L1, L2, que son 6 parámetros libres, eh, en este espacio de 6 dimensiones se buscó iterativamente en espacios de 5 valores por dimensión, generando 5 a la 6 soluciones por iteración, y en 3 grandes iteraciones, generando un total de cerca de 15.000 iteraciones por búsqueda. O sea, 15.000 reconstrucciones por búsqueda. Los mapas de diferencia, si bien todas se parecen bastante, están todas súper bien optimizadas, el RMS de L1 sin heurística con heurística están bajo los 30, mientras que en los demás está cercano a 30. En los mapas de diferencia se observa que hay una estructura suave con los DL2 y con L1 no lineal, pero se observa la estructura rugosa que maneja L1 lineal y algo de menos de streaking en el mapa de error alrededor de la calcificación. En este gráfico está la evolución del error cuadrático normalizado para todos los métodos. En este gráfico el error de L2 no lineal y L2 está prácticamente solapado, y se observa que en ambos métodos la etapa L1 tiende a diverger un poco y la etapa L2 converge rápidamente. Aquí, por ejemplo, en el modelo con heurística, ya a las 150 iteraciones está bajo los 30 de RMC, lo que es un error mucho mejor que su contraparte a las 300 iteraciones. También se comparó para distintas proporciones de L1, de iteraciones de L1 y L2, el óptimo. En todas las proporciones se obtiene el caso
de que la solución de L1 tiende a diverger para converger rápidamente y lograr una mejor métrica de error. Esto es la simulación 1 del challenge. Y también sucede lo mismo con la solución 2. Aquí la divergencia es menor debido a que esta simulación tiene un mejor SNR. Esto lo presumimos que es debido a que la etapa L1, al ser más robusta el ruido, intenta recuperar la máxima información estructural, y la etapa L2 es una etapa de regularización que, que reduce el ruido residual de la solución de L1. De hecho, en la última porción, donde son pocas iteraciones de L2, la convergencia es rapidísima. En 20 iteraciones baja harto. También el factor de discrepancia es un factor importante en este modelo. En la imagen de la derecha tenemos en la primera columna la solución al final de la etapa L1. La segunda columna es el factor de discrepancia por el cual se está multiplicando el peso W. Aquí se observa que en 0 están la calcificación y estructuras de la vena, que son las estructuras que más generan streaking en este set de datos, alrededor de la calcificación y en esta zona. En la tercera columna es la solución de la etapa L2 con el factor de discrepancia, el modelo opuesto. Y utilizando los mismos parámetros, se resolvió la etapa L2 sin el factor de discrepancia, obteniendo un error considerablemente mayor, pasando de 28 a 35. Sin embargo, acá no está optimizado para la solución sin factor de discrepancia, pero en la imagen de la derecha se optimizó la solución. Solamente este modelo de la derecha es L1, pasando directo a L2 sin este ajuste, y obtenemos RMS de 30, no menores, lo que nos indica que el factor de discrepancia está haciendo un efecto en el funcional. También podemos ver una diferencia de generación de streaking en la zona de la calcificación. Si se compara la imagen al final de L2 de la izquierda con la imagen al final de L2 de la derecha. El segundo modelo que proponemos es utilizar la norma de Hoover para combinar las bondades de L1 y L2, la cual es una función que cercano a 0 se comporta como L2 y lejos de 0 se comporta como L1, definiendo el punto de cambio, el umbral delta. Esta función tiene dos formulaciones, la de la derecha, que es la formulación clásica de Hoover, y la formulación alterna, que es la de la izquierda. Ambas, desde un punto de vista numérico y de gradiente, se comportan igual. Sin embargo, como vamos a resolver este modelo utilizando ADMM, nos interesa su comportamiento como función de penalización, el cual es distinto. Aquí en los gráficos, en ambos podemos ver en azul la función de penalización de L1, en rojo o más o menos naranjo la función de penalización de L2, y en amarillo la función de penalización de Hoover. Aquí cabe destacar que cualquier recta continua es una función de penalización L2. Si cambia la pendiente es debido a un factor de ponderación que se agrega nomás, pero el efecto de L2 es una recta a nivel de penalización. En ambos gráficos que se van moviendo, se parte de un delta grande y converge a 0. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha podemos observar que parte como L2, se va acercando y tiene un comportamiento intermedio entre L1 y L2, que sería la norma Hoover, pero converge nuevamente a L2, lo que no es el efecto deseado. Para esta función, tenemos que nos comportamos como L2 cuando el delta es muy grande y cuando el delta es muy chico. Lo que es indeseado debido a que trabajamos con valores muy pequeños en susceptibilidad y necesitamos que el delta sea pequeño. En cambio, la función de la izquierda, tenemos que partimos como L2, nos vamos moviendo prácticamente sobre la función de penalización de L1 y convergemos directamente en L1. Entonces el modelo propuesto es la función de Hoover, presentada en la izquierda anteriormente, la formulación alterna,
con una consistencia de datos no lineal en el modelo de señal complejo y con un regularizador de TV. Para resolver esto ocupamos ATMM y tuvimos que agregar las variables Z1 y Z2. Z1 se resolvió utilizando Newton-Raphson, similar a como se resuelve en el método L1 no lineal, y el subproblema Z2 se resuelve con esta función de penalización que describe esta curva que se presenta en el gráfico de la izquierda. Vamos a este método una simulación forward de Cosmos con SNR40 y SNR100. En ambas, el método de Hoover obtuvo mejor resultado. En el SNR40 se puede observar que se ve harto menos ruidosa que las contrapartes. Y además que en la zona cortical tiene una apariencia suave, la cual, por ejemplo, en L1 no se da una estructura tipo sal y pimienta, lo mismo en L2 no lineal. Y en SNR100 todos se ven bastante bien, pero el mejor es RMSE de Hoover. Y en la zona cortical también se ve mayor detalle si uno lo compara directamente con el ground truth. También lo probamos con un set de datos desafiante, de datos en vivo, que tiene dos lesiones, una frontal y una posterior. Aquí se observa una reducción de este artefacto de streaking que se genera en esta zona. Aquí está menos intenso. Y también este artefacto que se está aquí, donde estoy señalando, que es una especie de mancha blanca que no se ve, en este caso desapareció. También estima la hemorragia frontal de mejor forma que L2 y de una forma bastante similar a que lo haría L1 no lineal. Bueno, en conclusión, el trabajo en consistencia de datos, consistencia de datos es una alternativa potente para obtener mejores resultados de inversión en QSM. Requiere menos trabajo que lo que sería desarrollar un nuevo regularizador y ha permitido obtener mejores resultados que los del estado del arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Matías, en términos de consumo computacional, ¿cuánto más te demoras tú en hacer esta segunda método con respecto a Fancy, con respecto a los métodos tradicionales? Me demoro lo mismo que la versión lineal de Fancy. De hecho, como es un funcional lineal, es la mitad de Fancy, no lineal, prácticamente. Y casi 3 veces más rápido que el funcional no lineal de L1. Ya, o sea, súper bueno. Sí. El problema es la elección de parámetros, pero la heurística funciona bastante bien, al menos en lo que hemos testeado. ¿Y cuándo sacan esto del cerebro y lo llevan al abdomen? Cristian Tejo me lleva tramitando meses en esta cuestión. Pues. Cuando hayan datos viables. Cuando generes datos viables, Marcelo Andía. De hecho, tenemos a un Javier Silva muy nervioso por eso. Ya, perfecto. Vamos que se puede entonces. Más comentarios, dudas, preguntas. Dado que no hay muchas preguntas, pongámoslo en problema, en el fondo, a Matías. Oye, Matías, ¿y qué ventajas tiene utilizar la norma de Hoover versus la definición de L1 y L2 consecutiva como la tenía en el fondo? ¿Y por qué? ¿Por qué se producen esas ventajas? Bueno, la ventaja que yo le veo es que no necesitamos de una heurística. Tenemos los parámetros clásicos de un modelo de optimización, solamente la regularización y las consistencias de gradiente. Y estamos menos sesgados de errores. Por ejemplo, esta heurística sabemos que nos funciona bastante bien en datos de cerebro, pero si nos salimos del
del cerebro donde no sabemos cómo se comporta ninguno de los dos modelos, no podemos asegurar que la heurística funciona. Oye, pero no es A tan su cierto vez, que, en la norma de Hoover también... ¿Sí? pero no es tan cierto que no tengáis parámetros. ¿Aló? Tenéis un delta metido ahí para hacer la transición entre L1 y L2. Ah, sí, pues, pero seteando el delta respecto a los datos, como lo hice acá, fue como el 70% del valor máximo que tiene la fase. Se comportó decentemente. Lo que nos permite además la norma de Hoover es una transición no brusca entre L1 y L2. Por ejemplo, acá en este modelo tenemos que hacemos todo en L1, después nos pasamos a L2, y si tenemos datos que van a empezar a diverger, nos seguimos manteniendo en L2. En cambio, en Hoover vuelven a pasar a L1 y tenemos un mayor control de la penalización. Y qué tan bien comportado es cuando es pasar esto a ADMM. Como bien comportado. ¿Qué tan bien comportado es pasar la norma de Hoover a ADMM? Se comporta bien, de hecho, por eso esta definición, porque en ADMM lo resolvemos con una aproximación proximal y hay que resolver la función de la izquierda y se comporta perfecto. De hecho, si lo probamos con delta 0, se comporta exactamente igual a L1 no lineal. Y los parámetros de regularización están cercanos a los que serían los de L2. Ya, pero no cambian esos parámetros adicionales que agregas por ADMM. Los mu. No, de hecho no, el mu2 siempre lo dejo en 1 y el mu1 sigo la misma heurística ya descrita, entre 10 y 100 veces el peso del regularizador. Y lo último, en el fondo, ¿por qué TV y no otra regularización? Porque es bien útil y es simple. O sea, es mucho más efectivo que Ticono, pero tampoco es mucho más complejo computacionalmente como TGB o TDB. Es como un trade-off entre simpleza y funcionalidad. Ya, pues, súper. Cristóbal, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Vale? Súper buena la presentación, Matías, súper interesante. Una pregunta yo creo que es súper simple con respecto a la convergencia de usar Hoover Laws, porque en la aplicación anterior mostraste hartos grafiquitos bonitos de convergencia y bastante impresionante cómo desde L2 o sea, desde L1 a L2 convergía súper rápido. ¿Cómo es esa comparación de convergencia cuando usáis la Hoover Laws? Aquí se comporta similar a lo que sería L2 por sí solo. Tiene una convergencia algo más rápida, pero no hay un gráfico extraño como lo que sucede en el paso de L1 a L2. Perfecto. Y los artefactos, por ejemplo, la buena definición de las máscaras y ese tipo de cosas, ¿tienen una sensibilidad parecida o Hubert Laws se comporta mejor? ¿Cómo he visto ese? O sea, digo que, por ejemplo, claro, que en L1 tenéis que usar este peso en el fondo y Hubert Laws por sí solo entonces funciona mucho mejor
o también hay que preocuparse harto de la máscara de los datos, a fin de cuentas? No, aquí, a diferencia del resultado que se puede tener en L1, la máscara no es tan importante. Bueno, en L1 tampoco es tan importante. Lo que pasa en L1 es que la máscara hay que multiplicarla por un factor que hace que los límites del proximal de L1, de esta curva azul, se achiquen o se agranden. En cambio, acá nos interesa que se mantengan constantes y ese efecto como de qué datos filtramos y cuáles no, que es en L1 se ve con la máscara, acá lo usamos con el delta. Y acá tenemos la ventaja que cuando los datos empiezan a converger, pasan a L2 y da esta apariencia bastante más suave respecto a las soluciones anteriores. Perfecto, muchas gracias. Súper, súper interesante. Súper, ¿más preguntas? No hay escrito nada en el chat. Dos alternativas. O todos entendieron perfecto y los dejaste atónitos, o nadie entendió nada. La segunda puede ser. Me voy por 1.99. Yo de aseguro para mí fue la segunda, perdón, llegué tarde y no entendí nada. Lo único, Matías, como sugerencia constructiva nomás, sigue haciéndolo perfecto. No lo sé. No. No, algo de forma nomás, Matías, que quizás la presentación fue un poquito plana, entonces quizás hacer cambios de voz en la presentación, cuando presenten algún congreso así, yo creo que sería súper, súper bueno esa parte, esa forma nomás de la presentación. Ya. Y yo siempre tengo una duda con las personas de QSM, porque siempre ponen el cerebro completo, el mapa, para demostrarte la calcificación, que es minúscula, y ponen 18 cerebros y todos los... ¿Por qué no muestran la calcificación nomás? O la hemorragia. Entonces, ponerte el cerebro entero y lo que uno tiene que ver son 2 píxeles. Yo que estoy ciego no veo ni palote. Siempre les creo nomás que hay una calcificación porque no la veo por ningún lado. Es que Desconozco. Cristian, se te está El arrancando un hijo por estándar. atrás, ¿o no? Ah, no, el perro. Se le metió un oso a la casa, Cristian. oye, no, lo de las calcificaciones no es lo que te interesa. Ya. Lo que te interesa es el resto. El problema es que cuando hay cosas raras como una hemorragia o calcificaciones, generan un montón de artefactos que lo que está hacia los alrededor, en el fondo, queda con estas líneas que se llaman streaking. Entonces, potencialmente las hemorragias sí te interesan, pero las calcificaciones lo más probable es que no. Pero te interesa que todo lo que esté alrededor esté bien cuantizado en el fondo. Suavizado, qué sé yo. Para que podáis medir las cosas que están alrededor. Cosa que no ocurre cuando, insisto, metí una calcificación, empiezan a ejercer estas líneas que destruyen todo el resto. Por eso seguirás viendo los 2 píxeles de la calcificación. Perfecto. Ahora me quedo tranquilo. Ya, no era solo yo. Oye, otro comentario con respecto a la presentación, un detalle, Matías, que también cuando mostráis los errores, los RMSE, son tan muy chiquititos. O sea, cuando ¿Sí? mostráis 29, 30, 35, por lo menos yo, o sea, de hecho, como estábamos en Meet, yo pude hacer zoom en la pantalla y ver el numerito. Si hubiéramos estado en Zoom, donde no se puede hacer zoom a la presentación, no hubiera podido ver el número. Entonces, claro, algo que para ti era tan claro, no era tan fácil de ver a los que estábamos viendo la presentación. Yo creo que también ahí algunos se perdieron. No sé, pues Sergio, que llegó tarde, por ejemplo, y si llegaba a ese slide, no iba a poder leer los numeritos, los errores. Entonces también quizás poder proponer alguna forma de en tu presentación mostrar eso de manera más vistosa, no sé. Sí, no sé, ahí me caí puse muy chica la tipografía.
Carlos Castillo hace una pregunta en el chat. Dice, igual para un humano los artefactos de streaking son evidentes. ¿No existirá simplemente un método de DL y las elimine usando una reconstrucción, comillas, más mala? Si tú entendiste la pregunta, respóndela, si no, decimos que Carlos la repite. No me queda claro cómo usando una más mala. Ahí, como Ah, si te refieres DL Deep a Learning. usar... No, sí, eso caché. Pero el tema es como usando la misma idea de partir de una reconstrucción como preexistente. O... Ah, sí, de hecho se podría combinar algún método híbrido de los que están ahora como de moda, que es iterativo más regularizador de Deep Learning, y utilizar la misma idea para partir un método que se dedique a eliminar el streaking más que a reducir el ruido solamente. Quizá usarlo como un proximal en la etapa de denoising. Eso está de moda. Sí, eso mismo está comentando, que se puede usar para eliminar streaking además de denoising. Y lo otro también que se puede, dentro de la misma línea, no solamente una red convolucional, podría ser un transformer visual que se dedique a identificar cuáles son los voxeles con ruido y poner una robustez mayor a los artefactos de streaking. Súper, ya estamos en la hora. Así que si no hay más preguntas, muchas gracias, Matías. Súper buen trabajo y se ve con súper bonitas perspectivas. Así que felicitaciones. Gracias. Y muchas gracias a todos y todas por estar hoy día aquí y nos estamos viendo. Cristian,